Saliana, Luana, quítenle por favor volumen a suerte y dejen de hablar y de gritar. Ya empezó mi clase. Good night, teacher. Lisa, no se le escucha nada. Not here, teacher. No se le escucha. Hola, ¿se me escucha? Sí, Lisa, se escucha. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Yes. ¿Ah? Estamos en unidad 6. Ok. Apaguen su micrófono, por favor. A ver. Voy a ir apagando los que veo. Bien. Van 13, 14. Ok. Well, we shall start, ok. Vamos a comenzar la unidad 6, units number 6. We're going to talk about where this unit refers to money. Well, we are going to refer to was and were, el verbo to be en el pasado simple. ¿Ya? Was, were. Vamos a ver cómo se forma el verbo. Regular and irregular verbs in the simple past. ¿No? Verbos regulares e irregulares en el pasado simple. In the affirmative, negative, and question forms. Okay. Well, let's begin with the presentation. Now, we have here the verb to be, el verbo to be. ¿Se recuerdan? Teníamos el is, are, ¿no es cierto? ¿Para qué personas tenemos el is? Para he, she, it, ¿no es cierto? El are tenemos para you, we, and they. Los pronombres personales. En este caso, no tenemos el am. Vamos a explicar por qué más enseguidita. Bien, el verbo to be, tenemos las tres formas. I am, ¿no es cierto? I am, is, y are. Aquí tenemos los dos, en este caso, las dos conjugaciones del verbo to be. Falta el am, como les decía. Para convertirlos en el pasado, cuando hablamos del pasado, hablamos todo lo que nos referíamos anteriormente, ¿no? Todo lo que hicimos
de hace un minuto atrás ya forma pasado, ¿no? Todo lo que ya se realizó ya es el tiempo pasado. Entonces, si decíamos la conjugación yo soy, ahora va a ser yo fui o yo estuve, ¿ya? Tenemos el is se convierte en was y el are se convierte en were. Instrucciones. Estos son para los sujetos únicos, o sea, singulares, single subjects. Tenemos el I, yo, he, él, she, ella, it, esto. Y aquí adicionamos el there porque vamos a ver las oraciones también que llevan el verbo to be con el, ¿se acuerdan? There is, there are. Entonces, el there, formando there is, significa I en singular. Entonces, estos 5 sujetos que se refieren a unidad pasan de un presente simple, que es is, pasan a ser el pasado was. ¿Ya? Vamos con los plurales. You, we, they. ¿No? Tú, nosotros, ellos. Tenemos el there, al igual que aquí, pero se recuerdan que cuando lleva there are, ya es el verbo haber, hay, para plurales. Entonces, vamos a indicar que para el presente tenemos are, ¿no es cierto? You are, we are, they are, there are, ¿no? Pasa al pasado con were. ¿Ya? Aquí dice la exception, el sujeto de I, ¿no? En el presente es am. Pero en el pasado se vuelve was. ¿Ya? Entonces serían 2 formas para el pasado en el verbo to be. Was, were. En su forma presente teníamos am, is, are. Teníamos 3 formas. Pero ahora en su pasado solamente se llega a convertir a 2 formas, ¿no? Was, were. When to use was and were. ¿Cuándo usamos was, were? ¿Cuándo lo usamos? In the affirmative, negative, and we have some questions. First, we're going to refer affirmative. Primero vamos a referirnos a la forma afirmativa. Para I, he, she, it, dijimos que era was. ¿No es cierto? Isn't it? Vamos a formar. Antes podríamos decir, I am sad. Estoy triste. Pero ahora vamos a formar con el pasado. Was, que dijimos que para I, he, she, it, formábamos el verbo to be en pasado era was. Entonces, I was sad. Yo estuve triste, ¿no? He was happy. Él estaba feliz. O era feliz. She was hungry. Ella estaba hambrienta. It was small. Esto era pequeño. ¿Ya? Esto con su forma afirmativa relacionándonos al pasado, no al presente. El presente es lo que es de hoy, ¿no? El pasado, todo lo que fue, ¿no es cierto? Todo lo que fue en un punto determinado. Para los afirmativos en su forma plural, tenemos we, you, they, usamos were. Dijimos que vamos a usar were. Entonces, we were sad. Nosotros estábamos tristes. You were happy. Ustedes estaban felices. They were quiet. Ellos estaban calmados, tranquilos, también estaban silenciosos, ¿no? Ahora, esta forma afirmativa, para negar todo esto, ¿ya? Tenemos wasn't and weren't, ¿ya? Para las personas I, he, she, it, wasn't. Para las personas we, you, they, weren't, ¿ya? For example, I wasn't sad. No estaba triste.
Sin embargo, aquí podemos hacer una oración haciendo contrariedad por decir, I was happy, I wasn't sad, ¿no? Estaba feliz, no estaba triste, haciendo relación a los opuestos, ¿no? Haciendo relación a los opuestos. For example, he was happy, he wasn't sad, por decir, ¿no? Aquí dice he wasn't happy también. Él no estaba feliz. She wasn't angry. Ella no estaba hambrienta. It wasn't small. Lo opuesto de small, ¿qué sería? Big. ¿Ya? Pueden poner lo opuesto para hacer oraciones contrarias a la afirmativa y a la negativa, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos con las oraciones en negativo para las formas plurales. Los plurales son we, you, they. We weren't sad. No estábamos tristes. You weren't happy. No estábamos felices. They weren't quiet. No estábamos tranquilos o silenciosos. ¿Ok? Este es referente al uso de la negación, la afirmación y la negación, haciendo oraciones con el were, el was y el were. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Was, wasn't, were, weren't. Relativos. I was 18 years old, ¿no? Tenía 18 años de edad. She was very young. Ella era muy joven. David was sad yesterday. David estaba triste ayer. The dog wasn't hungry. El perro no estaba hambriento. Ustedes pueden colocar, fíjense, cualquier sujeto, por eso quise hacer estos ejemplos para que ustedes se den cuenta que no solamente con los pronombres podemos hacer. Los pronombres solo son para reemplazar a un nombre propio o a un nombre común. ¿Ya? Charles wasn't 40 years old. Charles no tenía 40 años. Podemos seguir alguna otra oración. There wasn't a TV in the room. Fíjense, cuando les decía tenemos el there, aquí estamos diciendo no había una televisión en el cuarto. ¿No? Ustedes cuando, supongan, van a algún lugar y, bueno, le preguntan qué cosas había en algún lugar. Entonces ustedes pueden decir, ¿había esto o no había? Aquí pueden utilizar, este es negativo, ¿ok? Pero puede haber positivo también, ¿no? It was 1978 when I was born. Era 1978 cuando yo nací. ¿Ya? Esta frase, when I was born, es cuando yo nací. Toda esta frase es el verbo nacer. Pero ustedes saben, como solamente se nace una vez, es tiempo pasado. ¿Ya? Vamos con were. Were or weren't. We weren't very famous. We were very famous and rich. Nosotros éramos muy famosos y ricos. Tal vez ahora ya no tienen ese dinero, ¿no? O pueden decir lo contrario. We were very poor and hungry, ¿no? Éramos pobres y hambrientos, ¿no? Antes y ahora ya no, por decir. They were in hospital 3 days ago. Ellos estaban en el hospital 3 días atrás, o hace 3 días. ¿Ya? You were very happy. Tú estabas muy feliz. Ahora fíjense, ahora con el there. There were too many people in the concert. Recuerdan que avanzamos el too many, el too much. Aquí digo too many porque habían personas y las personas las podemos contar. Podemos decir 1000, 2000 o 300, 500 personas. Pero como no las podemos contar porque hay muchas y no sabemos cuántas con exactitud. Entonces, there were too many
people in the concert, ¿no? Había muchas personas en el concierto. The Beatles, a ver si la recuerdan esta banda musical, ¿no es cierto? Que ya no existe, por eso es weren't. The Beatles weren't Spanish, they were English. Fíjense, estoy haciendo mi oración negativa y estoy confirmando con una oración positiva, ¿no? Los Beatles no eran españoles, ellos eran ingleses. Ok. Ahora, vamos, yes, no question and WH word. Las preguntas de sí y no. Y las preguntas con la palabra que empieza con WH. ¿Ya? Questions. Affirmative. They were happy, ¿no? Ellos eran felices. O she was rich. Ella era rica. Tenemos esas oraciones afirmativas. Al tener esas oraciones afirmativas, nosotros podemos formular, con ese dato que tenemos, podemos hacer alguna pregunta. Las preguntas de sí y no, ¿ya? ¿Por qué es de sí y no? Porque solamente se pueden responder con un sí o con un no. Question. Hacemos la inversión. Were they happy? La respuesta, short answer. Yes, they were. Sí, eran felices. Y si es no, tenemos la otra oportunidad de decir, no, they weren't. No, no lo eran. No eran felices. Siguiente, con she. She was rich. Hacemos la inversión. Was she rich? ¿No? ¿Era ella rica? Yes, she was. Aquí fíjense, estamos respondiendo, estamos preguntando con where y nuestra respuesta va a ser where. Estamos preguntando con was y nuestra respuesta va a ser was. Yes, she was. O no, she wasn't. Quiero que presten mucha atención en estas respuestas, ¿ok? Porque la pregunta del examen. Vamos con la siguiente. W and H word. Estas preguntas ya vamos a hacerlas un poco más diferentes que las anteriores. ¿Por qué? Porque ya se van un poquito complicando, ¿no es cierto? Buscamos con las palabras WH, ¿no? Where, what, when, why, how, who, ¿ya? Con todas estas palabras, nosotros lo que buscamos es información. Al hacer una pregunta con estas palabras, se busca información. Y fíjense, aquí está la regla. ¿Cómo forma? WH word, la palabra con W. Verb, en este caso el verbo was were, que es el verbo to be en pasado. Subject, sujeto. And complement. Se recuerdan que es todo lo que viene después. No es necesario estas palabras. Todas las que ustedes quieran referirse con el verbo to be. Por ejemplo, where, cuando preguntamos con where es dónde, ¿verdad? Where was she? Aquí no nos indica. A ver, where was she? No, aquí. Why was she tired? ¿No? Why was she tired? ¿Por qué estaba ella cansada? ¿No? Una pregunta. ¿Por qué estaba ella cansada? Podemos utilizar she was studying. ¿No? Because she was studying. Porque ella estaba estudiando. Because she was working. Porque ella estaba trabajando. Because she was, ¿qué otra cosa? Doing exercise, ¿no? Haciendo ejercicio. Ya las actividades que ustedes recuerdan que hemos hecho. ¿Ya? Terminando en ing. Because she was, ¿qué más puede haber? Otra actividad. Because she was running, ¿no? Porque ella estaba corriendo. Pueden haber varias respuestas, ¿no? La otra, when were you sick? Puede ser.
When were you sick? ¿Cuándo estuviste tú enfermo? Sick. Puedes hacer alguna oración diciendo, como te pregunto a ti, I was sick yesterday. Ayer, ¿no? I was sick yesterday. Why was he hungry? Mira, aquí ya estamos haciendo las preguntas. Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? Ustedes pueden decir, I was at home. Estaba en casa. Who were those people? ¿No? ¿Quién eran esas personas? ¿Quiénes eran esas personas? They were my parents, por decir. Ellos eran mis padres, ¿ok? Pueden haber diferentes preguntas. ¿Se recuerdan las preguntas que ustedes hacían en presente con el verbo to be? Ustedes pueden hacer las mismas preguntas enfocándolas en pasado, ¿ya? Vamos a algunos ejemplos con respuestas. When were you born? ¿Cuándo tú naciste? I was born in 1990, ¿no? Yo nací en el 1990. Where were you born? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde naciste? I was born in Canada. Nací en Canadá. Were you rich? ¿Eras rico? No, I wasn't. I was poor, ¿no? No, no era rico. Era pobre. Were your parents from Canada? ¿No? ¿Tus padres eran de Canadá? Yes, they were. Fíjense, similares a las preguntas, excepto por las primeras, que dónde nacieron y cuándo nacieron. Las demás se pueden utilizar en presente, ¿ya? Se pueden utilizar en presente para que ustedes la puedan cambiar también en pasado. Ok. Vamos a algunos adjetivos, ¿ya? Algunos adjetivos ustedes que han visto cuando ustedes quieren indicar lo emocionado, lo confundido, lo aburrido, lo sorprendido que están, pueden haber también lo interesado que están. Entonces, esos son adjetivos. Y unos terminan en ed y otros terminan en ing. La misma palabra. La misma palabra, pero vamos a indicar qué pasa. Adjectives finish in ed and ing. Los que terminan en ed describen cómo la gente se siente. Y los que terminan en ing describe una cosa o una situación. Vamos a ver. Tenemos bored, aburrido, interested, interesado, excited, excitado, confused, confundido, surprised, sorprendido, frustrated, frustrado. Hay muchas más y en el texto ustedes lo van a encontrar. Por ejemplo, amused, emocionado, puede ser la otra palabra, dijimos interested, sí, dijimos interested. Hay muchas más, ¿ok? Irritated, ¿no? Irritado, pueden haber varias, ¿ya? Muchas más. Entonces, sin embargo, tenemos con ing form, ¿no? La misma palabra, fíjense, de bored, boring. Aquí significa aburrido, aquí significa aburridor, ¿no? Que algo es aburridor. Aquí tenemos interested, interesado, y aquí tenemos interesting.
Esto es interesado y este sería interesante. Excited, excitado, y aquí exciting, excitante. Confused, confundido. Confusing, confuso. Surprised, sorprendido. Surprising, sorprendente. Frustrated, frustrado. Frustrating, frustrante, exacto. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. Tienen aquí un ejemplo. This lesson is difficult. Esta lección es difícil. Seguro muchos deben decir, sí, difícil, ¿no es cierto? I'm confused. Pero aquí, si gustan, podemos poner, this lesson was difficult, ¿no es cierto? Esta lección era difícil, was, en pasado. I was confused. Podemos utilizar en el pasado, aquí está referente al presente, ¿no? Ken had nothing to do. Ken no tiene nada que hacer. He was very bored, ¿no? Él estaba muy aburrido. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer. Él. Ahora, vamos con el ING. El ING dice, this lecture is very confusing. Estamos hablando del objeto, que es confuso, ¿no? This lecture, esta lectura es muy, ¿qué dijimos que era? Confusing, que era confusa, ¿ya? Era confusa esta cosa, ¿no? Lo que están haciendo. Entonces tenemos, I don't understand, no lo entiendo. Esta, cuando ustedes me digan, no lo entiendo, I don't understand, teacher, ¿ok? The movie was interesting. ¿Qué cosa era interesting? What was interesting? ¿Qué cosa? The movie. ¿Ya? El movie estaba interesante. Fíjense, was interesting. I want to watch it again. Quería mirarla de nuevo. ¿Ya? Ustedes fíjense en estos ejemplos. Ahora, esta era la diferencia, ¿no? Ed, ing, en los adjetivos. ¿Qué era lo que ustedes querían decir? Por ejemplo, tienen otros, como le decía, ustedes cómo se sienten estar sorprendidos, emocionados, excitados, frustrados, irritados, confundidos. Eso es lo que ustedes sienten o lo que la persona siente, ¿ya? Ahora, los terminados ing es aquella que describe una cosa o una situación, ¿no? Por ejemplo, this situation, la cuarentena, ¿no es cierto? This situation is irritating, ¿no? Es irritante. Or this report is interesting. Este reporte es interesante, ¿no? The party was exciting. La fiesta estuvo excitante. Entonces ustedes van haciendo sus oraciones con los adjetivos que tienen ahí indicar. La una lo que siente la persona y la otra lo que es una cosa o describe una situación o una cosa. ¿Ok? Composition. Esto ahora nos vamos con lo que va a ser su tarea. ¿Ya? Su tarea va a consistir en hacer una composición. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que les estoy dando aquí la parte de un ejemplo y ustedes tienen que hacer algo similar. Obviamente que cambiando algunas cosas. ¿Okay? Composition. Okay, teacher. When I was a child, cuando era un niño, I was very happy. ¿Ya? Era muy feliz. I was born in 1990 in Canada. My parents were from Canada. Mis padres eran de Canadá. We weren't rich. No éramos ricos. We were poor. Éramos pobres.
My father was a farmer and my mother was a housewife. ¿Se recuerdan? Mi padre era un granjero y mi madre era una ama de casa. There was nothing to do in the countryside. No había nada que hacer en el campo. Entonces, so, I was bored. Estaba aburrido. But I was very interested in music. Pero estaba muy interesado en la música. The music was so exciting. I love Mozart. ¿No? Miren ustedes, con el verbo to be, was, were, hemos hecho un párrafo. Yo quiero así un párrafo que ustedes hagan. Ustedes cámbienle cuando era joven, cuando era bebé, no sé, cuando tenía 15 años. ¿Qué hacían? ¿Cuándo nacieron? Indiquen qué hacían sus papás, dónde vivían. O sea, invéntense, aunque sea que nacieron en Rusia, no lo sé. ¿Ok? Pero me indican de esta forma. ¿Ok? Esta es una tarea. Esta es la primera tarea. Para la siguiente, a las 8, cuando vamos a habilitar, vamos a usar el texto. Entonces, yo quiero que ya tengan listo el texto. ¿Hay alguna pregunta referente? ¿No? Listen, buenas noches. Sí. Entonces tenemos que usar los dos verbos, ¿verdad? Sí. No es necesario, o sea, cuando ustedes utilizan, no son dos verbos, es un verbo que tiene dos formas. Uno para el singular cuando hablen de una persona y otra en plural cuando se refieran a varias. Ya. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra duda? Fíjense, esta composición la he sacado de las preguntas. Les voy a mostrar. ¿Se recuerdan aquí? When were you born? I was born in 1990. Where were you born? I was born in Canada. Fíjense, puedo yo formar de las preguntas que yo me hago, puedo yo ir formando. Fíjense, aquí ya puedo hacer un párrafo. I was born in 1990. I was born in Canada. I wasn't rich. I was poor. ¿No? My parents were from Canada. O sea, ¿por qué? Porque estamos refiriéndonos a las mismas preguntas. Estamos haciendo una pregunta y cuando eliminamos las preguntas aquí podemos formar ya oraciones y a la vez concluir en una composición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, teacher. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Esta es la primera parte de la unidad 6. No quise mezclarle porque quiero que haga algunos ejercicios, en la segunda parte lo vamos a ver. Vamos a hacer unos ejercicios para que entren a los verbos, a los demás verbos. Este solamente se aplica con el was, el were, el verbo to be, ¿ya? Por eso quise diferir un poco en el tema, ¿ya? ¿No hay más preguntas? Vamos, hagan preguntas para que ya pasemos a los ejercicios del texto en la reunión de las 8. ¿Esta tarea es para la próxima clase, Luisito? El jueves. Ok, gracias. El jueves. Pero esto lo van a pasar, les voy a pasar la tarea. Esto va a ser en el tablón de Google Classroom, ¿ya? Esto va a ir directamente escrito. Ustedes lo podrán hacer escrito en otra hoja y luego lo pasan. Va a ser en el tablón, ¿ya? Donde dice tarea. Y ahí van a Dicen, vamos a agregar un Google Doc. ¿Un qué?
Perdón. Un documento de Google. Sí, sí. Ya, ahí va a tener la tarea. ¿Ya? Aparento 22, tengo 25. Bien. ¿Hay alguna pregunta referente a ¿En serio? cómo se forma? Fíjense, tenemos muchas oraciones, Ninguna. varios ejemplos. Ustedes pueden formar muchas oraciones. Ya tendrían que saber formar con el vocabulario que ya tienen, deberían saber formar. Fíjense, yo les doy las armas para que ustedes puedan. ¿Ya? ¿No hay más? ¿Bien? Ni cerca. Lejísimo todo. Bien. Entonces, voy a concluir con la presentación de este momento. Y nos vemos a las 8. Les voy a mandar la clave de la segunda pantalla, ¿ok? Pero de la Ok, segunda. listen. ¿Ya? Bien, jóvenes. Doy por finalizada en este momento. Si tienen alguna pregunta, les voy a pasar también el PDF de esta presentación para que ustedes la puedan revisar y tal vez me hagan la pregunta ya a las 8, ¿ok? Ok, Lisa. Ok. Nos vemos en unos minutos, ¿ya? Ok.